¿Cómo te diste cuenta de que esa persona era un psicópata? Historia 1. Él fue arrestado por estar involucrado en una red de tráfico de personas. Éramos amigos. Tenía un carácter algo peculiar, pero yo también soy neurodiversa, y la mayoría de nuestros amigos comparten esa condición, así que realmente no me molestaba. Era sommelier. Dejó el restaurante donde nos conocimos y decía que trabajaba en Texas en eventos relacionados con el vino. Pero en realidad no era eso lo que hacía. No, él viajaba hasta allá para manipular emocionalmente a mujeres con la intención de explotarlas. Por suerte, las personas con las que había contactado para ese supuesto trabajo eran agentes de seguridad nacional. Así que cuando llegó a un almacén con materiales, lo detuvieron de inmediato. Leer los documentos de su proceso judicial fue de lo más estremecedor que he vivido. Soy mujer, eso pudo haber sido yo. Podría haber estado atada a una silla en un almacén, sufriendo tormentos indescriptibles. Y como si fuera poco, descubrieron que también intentaba convencer a una niña de 14 años con oscuros fines. La madre de él me llamó pidiéndome que fuera testigo a favor de su hijo. Me siento mal por haberle levantado la voz, pero le dejé en claro que nunca volviera a contactarme. Mi esposo revisa de vez en cuando para asegurarse de que aún cumpla su condena. Historia 2. Cuando recobré la conciencia después de que él me matara, me di cuenta de que en realidad solo había perdido el conocimiento. Me había dejado inconsciente asfixiándome, pero no me había llevado la vida. Desperté encerrada en una caja, dentro de un closet donde él había escondido mi cuerpo. Supuse que tal vez había salido a buscar una pala para cavar la tumba. Era media tarde, así que era imposible que me sacara de ahí a plena luz del día. Afuera, los niños del vecindario jugaban tranquilamente. Esperé a que no hubiera nadie cerca, escuchando con atención, y aproveché para salir corriendo. Con el tiempo me encontró, pero para ese entonces ya tenía una orden de restricción, así que la que iba tras él era yo. Logró escapar durante un par de años, pero ahora está cumpliendo cadena perpetua. Historia 3. Cuando era niño, mi padrastro me parecía una persona muy amable. Hasta ese día nunca pensé lo contrario. Pero todo cambió cuando me sorprendió con un cachorro. Yo estaba tan emocionado de verdad. Él detestaba a los perros, así que ni en broma creía que alguna vez tendría uno. Me dejó jugar con el pequeño casi todo el día. Y cuando mi mamá salió a visitar a los vecinos, se sentó conmigo, fingiendo que también quería compartir ese momento. De repente, sacó un picahielo y lo hundió en el pecho del perrito. Lo lanzó a los arbustos justo detrás de nosotros sin apartar la mirada de mi rostro. Con esa sonrisa aterradora que solo mostraba cuando me causaba algún daño, como si fuera la mayor diversión del mundo. Como cuando mis hijos se quedan maravillados ante un experimento increíble que hago. No puedo explicar bien qué era, pero en ese momento resultó completamente fuera de lugar. Su mirada se tornó extraña, carente de cualquier emoción humana, más parecía un curioso experimento para él, observando mis reacciones y disfrutando el horror que sus actos me provocaban. El perrito soltó un débil quejido, que mi mamá alcanzó a escuchar, por lo que salió corriendo hacia nosotros. Él fingió tristeza, sujetó al cachorro boca abajo para ocultar la herida y dijo: «No sé qué pasó. El pobre solo lloró y murió, quizá tenía algún defecto». Lo más aterrador fue la rapidez con que volvió a colocarse aquella máscara, tan falsa como siempre. Enterramos al cachorro y, mientras mi mamá rezaba, él me lanzó una sonrisa y un guiño. Yo tendría como 5 años, no recuerdo bien, pero supe al instante que no podía decir una sola palabra. Era un instinto profundo, algo que sentí en los huesos. La mayoría del tiempo podía fingir ser simpático, encantador y amigable, pero aquel contraste se volvía escalofriante cuando estábamos a solas y hacía algo cruel, solo cuando él lo decidía. Con los años me di cuenta de que elegía a sus víctimas sin razón clara, al azar. Pero creo que ese día fue cuando realmente comprendí lo que era, aunque no tuve palabras para entenderlo hasta mucho después. Historia 4. He trabajado con adolescentes durante toda mi carrera. Así que tengo bastante experiencia en cómo pueden manifestarse las enfermedades mentales en chicos de secundaria y preparatoria. Había un joven, a quien llamaré Evan, no es su nombre real. Por lo general, entiendo bien por qué algunos chicos se vuelven populares, pero este muchacho me dejó realmente confundido. No tenía carisma en los pasillos, no era de esos que se destacaban en las fiestas, no era deportista, tampoco hacía reír a nadie, y para colmo, no era nada amable. Sin embargo, este chico siempre tenía mucha atención puesta en él y solía elegir a un compañero varón para bombardearlo con una amistad casi obsesiva.
Formaba ese tipo de lazos emocionales con ellos y luego, de manera completamente calculada, los usaba para su propio beneficio. Elegía a un maestro y no le daba tregua, lo atormentaba sin piedad. Por ejemplo, en una clase de escritura creativa escribió una historia donde un personaje llamado Kevin, otro nombre falso, pero muy parecido al real, iba a la casa de un profesor que tenía un perro parecido al del maestro, y describía con lujo de detalle cómo lo torturaba, no lo mataba, pero sí lo lastimaba. Cambiaba detalles justito para poder decir que estaba imitando a Vonnegut o a algún otro autor. Cuando le llamaron la atención, le pidió al chico compañero favorito que tuviera en ese momento que hablara con el maestro y le hiciera entrar en razón. Claro que ese amigo terminó siendo suspendido porque, en realidad, esos conversar en serio eran amenazas para proteger a Evan. Cuando el compañero regresó tras la suspensión, su mamá pidió a todos que lo mantuvieran lejos de Evan. Pero él nunca recibió ningún castigo, porque pensaba que su amigo no iba a volverse violento. Spoiler, sí lo hizo. Esto fue una constante hasta que finalmente lo asignaron a mi clase. Intentó lo mismo del ensayo para asustar al maestro otra vez. Esta vez escribió sobre un personaje que no se llamaba Evan, pero era demasiado parecido, que sabía dónde vivía una profesora, que sonaba mucho a mí y que planeaba incendiar mi casa con toda mi familia adentro. Al siguiente día, leí ese texto en voz alta frente a toda la clase y les pedí a los estudiantes que le dieran su opinión ahí mismo, durante la sesión. No le gustó para nada, especialmente porque las chicas, que no sabían nada de todo este drama, quedaron horrorizadas y lo catalogaron como un tipo raro al que no querían ni cerca. Al año siguiente se mudó, y ahora ya es adulto, mayor de 18 años. De vez en cuando busco su nombre en internet, porque honestamente no sé todo el daño que puede causar una persona que sabe manipular de esa manera y actúa con tanta eficiencia. Historia 5. Técnicamente sigo casada con él, aunque hace más de 3 años que no tenemos ningún contacto. Podría contar 1000 cosas diferentes, pero voy a centrarme en una sola para no extenderme tanto. Una noche, una más entre muchas similares, tuvimos una pelea y él me agredió. Por lo general, eso significaba que me mordía y me ahorcaba. En ese momento estaba en uno de los peores puntos de mi vida, completamente manipulada, confundida, destrozada por dentro. Sin embargo, a la mañana siguiente me levanté con la decisión de tratar de aprovechar el día. Pasé todo el día cocinando mientras él se quedaba en la habitación. Recuerdo que escuchaba música y realmente me sentía en un estado de ánimo mejor de lo que esperaba. Preparé su cena favorita y se la llevé a la habitación. Él estaba distraído mirando el celular. Le dije con una sonrisa: «Te hice tu platillo favorito». Él me miró y me soltó: «Eres tan simple». Esa fue una de esas frases que cambiaron mi vida. Fue como un regalo en medio de todo ese caos. Porque al día siguiente me fui y nunca volví a mirar atrás. Historia 6. Ya conté esta historia en otra ocasión. Conocí a una mujer en una fiesta que me generó una sospecha bastante inquietante. Era muy sociable y lograba captar la atención de todos en cualquier pequeño grupo en el que estuviera. Siempre hablaba de las dificultades de su trabajo para mantener la conversación centrada en ella. Me contó que era enfermera en el área de maternidad, y no paraba de quejarse del horario, del sueldo y de todo lo demás. Para cambiar un poco el ambiente, le pregunté qué era lo que le gustaba de su trabajo, y ahí fue cuando realmente se iluminó. Pero lo que respondió no tuvo que ver con sus compañeros, ni con ayudar a las personas, ni con marcar una diferencia. Lo que realmente le entusiasmaba era el poder. Ella brillaba al explicar lo frágiles que son las madres primerizas, y cuántas cosas sutiles pueden salir mal. Se sentía orgullosa de saber cuándo una madre no iba a pasar la noche sin complicaciones, y de ser la única enfermera en toda la sala capaz de ayudar en esos casos. Le encantaba tener el control sobre algo tan precioso y delicado que no podía ser reemplazado. Recuerdo que esa respuesta me incomodó profundamente, así como esa sonrisa suya. Esa sonrisa todavía me persigue. Y no fui el único. Los demás alrededor también lo notaron en ese momento. Historia 7. Trabajé para una persona así una vez. Cada momento en que él parecía sincero y vulnerable. En realidad era todo un montaje para que yo confiara mi historia, y así usar esa información para dañarme. Se molestaba porque él se mostraba tan abierto conmigo, pero yo era como una pared de piedra. Señor, yo estaba trabajando. Me contaba que había vivido en Londres, que tenía un matrimonio abierto y que aprovechaba sus viajes de trabajo para conseguir citas, que había tenido un romance con su última asistente cuando viajaban juntos, que mantenía a sus padres en la nómina para ayudarlos, todo falso excepto sus indiscreciones descaradas.
También soltaba nombres de personas influyentes, diciendo, conozco a este, aquel es un viejo amigo, todo para aparentar a alguien importante sin dejar de tejer sus mentiras. Inventaba situaciones dramáticas que eran culpa mía para tener la excusa perfecta y explotar en gritos que realmente me herían. Se las arreglaba para decir justo lo necesario para que yo cayera en el error. Y sus ojos se empañaban con una oscuridad imposible de ignorar. Empecé a sospechar cuando conocí a alguien cercano a él y le pregunté, ¿eso fue cuando vivía en Reino Unido? Con cara de desconcierto. Me reuní con su ex asistente y me confesó que nunca había viajado con él, ni mucho menos tenido ese tipo de relación. Todo, absolutamente todo, era mentira. Guardé capturas de pantalla donde me dirigía comentarios de tono sexual muy subido por el chat del trabajo. Aún no sé bien qué hacer con eso. Obvio, ya no trabajo con él. Decir que sufrí un trastorno de estrés postraumático sería exagerar. Pero el desgaste emocional que provoca que alguien manipule y tenga poder sobre ti dejó cicatrices invisibles que duraron mucho tiempo. Ahora, solo puedo verlo como la pequeña basura que realmente es. Historia 8. Tengo un hermano que es psicópata. Es como si estuviera vacío por dentro. Va probando una cosa tras otra para llenar ese vacío. Y cuando no puede, termina dañando a otros o a sí mismo. Hay algo raro en él, una especie de zona extraña, porque esa falta de emociones lo vuelve diferente. No responde como cualquier persona en situaciones normales. Se siente frío, como alguien que hace una imitación imperfecta de un ser humano. Sabe cómo actuar y usar su encanto, pero la mayoría de la gente nota que hay algo raro, un toque extraño que no encaja. Por eso sus relaciones son casi siempre superficiales. Es de esas cosas que sabes reconocer cuando las ves. Algo no anda bien, lo sientes en los huesos y tu mente te dice, aléjate, aunque estés teniendo una conversación totalmente común. Y ha sido así toda su vida, solo que ahora es mucho mejor para fingir y engañar a quien sea que necesite. Historia 9. Me enamoré de un chico que practicaba deportes extremos, cosas realmente peligrosas, y lo hacía todo el tiempo. Un día, justo cuando iba de camino para encontrarme con él y pasar juntos unas vacaciones, me pasó algo muy traumático. En ese entonces, él era súper encantador y no dejaba de hacer gestos románticos grandiosos. De repente, tomó la decisión impulsiva de comprar boletos para un crucero para los dos. Llegué a la ciudad un día antes que él, porque quería visitar a mi familia. La noche antes de que él llegara, salí con unos amigos y todo salió muy mal. Cuando él bajó del avión, se enteró de que me habían atacado, pero en lugar de venir a verme a la estación de policía, lo primero que me dijo fue que yo debería haberme defendido mejor y que por eso había arruinado sus vacaciones. Dejó todo atrás y se fue directo al crucero, sin siquiera molestarse en pasar a verme. Me rompió el corazón en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Después, cuando finalmente nos sentamos a hablar, le dije que había notado su falta de empatía, ese afán por buscar emociones fuertes y su comportamiento impulsivo. También le comenté que siempre parecía feliz, como si nada lo afectara de verdad. Por un instante, lo vi sin esa máscara que solía poner. Me miró y me dijo que era muy observadora. Fue escalofriante. En un segundo, pasó de ser ese tipo encantador, casi altruista, a alguien completamente desconocido para mí. Historia 10. Al principio, durante los 2 primeros años, él era todo un encanto. Pero apenas nos comprometimos, cambió por completo, empezó a controlar todo. Mi dinero, mis amigos, el tiempo que pasaba fuera del apartamento. Fue tan rápido que ni siquiera me di cuenta hasta que un día terminamos peleando físicamente. Por suerte logré defenderme y escapar. Él tenía todo de mí, no solo mis cosas, sino también mi vida social completamente limitada. Unos años después de haber logrado salir de esa relación, cuando él ya había cumplido una semana en la cárcel y tomado algunas clases para manejar su ira, lo volví a ver. Estaba en un Panera Bread, con esa sonrisa como si nada hubiera pasado. Se me acercó, muy tranquilo. Yo lo miré fijo, sin dudar, y simplemente le dije con firmeza, no. Me di la vuelta y me fui, y él ni siquiera intentó seguirme. Eso fue hace ya varios años. Historia 11. Era increíblemente manipulador, siempre buscando beneficiarse a sí mismo, pero tenía un talento único para contar cualquier historia de la forma que necesitara, logrando que la gente le fuera absolutamente fiel. Era muy inteligente, se adaptaba rápido y sabía jugar casi cualquier situación a su favor. Mirando en retrospectiva, creo que eso era lo único que realmente le emocionaba. Mentía patológicamente, como si fuera un juego para él, incluso sobre cosas triviales. No dudaba en inventar mentiras para crear drama o ganar lástima cuando le convenía.
Llegó a traer mujeres de todas partes del mundo a su casa, diciéndole a cada una que estaba enamorado. Iba a dejarlas en el aeropuerto y, sin perder tiempo, se movía hacia otra puerta para recoger a la próxima. Le encantaba ganarse la confianza de las mujeres, y para él era como un trofeo lograr que alguien dejara a su pareja por él. Pero después las tiraba como si no significaran nada. Toda su vida fue una gran mentira. Y estoy seguro de que aún sigue causando estragos en la vida de otros, especialmente de mujeres con cabello castaño. Historia 12. Creo que lo que me atrapó fue lo amable, extrovertido y encantador que era con los demás. Recuerdo una vez que fuimos al bosque cerca de nuestras casas y encontré un conejo silvestre que tenía una herida, pero todavía seguía con vida. Lo levanté y traté de envolverlo con mi suéter para protegerlo. Lo tenía sobre mi bolso en el suelo. Entonces, de repente, él accionó su arma contra el animal y terminó con su existencia en un instante. Ahí mismo, justo frente a mí, mientras yo intentaba salvarlo. Para él, fue lo más gracioso del mundo, y ese día fue cuando decidí irme. Historia 13. Mi hijo, desde el primer día fue increíblemente difícil. Nunca tuvo esos llantos claros que sí tenían mis otros hijos, esos que te indican exactamente qué necesitan. Siempre estaba adivinando, tratando de entender qué le pasaba, y dormir. Bueno, su sueño era un desastre, así que el mío también. Enseñarle algo parecía imposible. Tenía la manía de lanzar juguetes por todos lados, así que decidí poner una regla. Cada vez que tirara un juguete, ese juguete se iba a un tiempo fuera, a una caja transparente. Mi idea era simple, pensé que cualquier niño de 3 o 4 años odiaría perder sus juguetes favoritos y dejaría de tirarlos, pero no fue así. Ni siquiera era difícil recuperar los juguetes, con cosas básicas como vestirse a tiempo o cepillarse los dientes, pero a él simplemente no le importaba. Luego empezó a hacerle daño a los animales, pero de una forma tan cuidadosa que nunca había pruebas de sus actos crueles. Era increíblemente inteligente, tan brillante que a los 10 años ya leía libros de biología. Lo llevé a terapia, pedí ayuda al Estado, busqué maneras para que pudiera ser internado, pero no había nada que pudiera hacer. Encontré un hospital privado que podía recibirlo. Y que no era uno de esos ranchos con malos tratos, pero cobraban 4 veces lo que ganábamos anualmente. Su papá y yo nos separamos para poder tener a los niños en casas separadas, tratando de proteger a sus hermanos lo mejor posible, aunque después supimos que fue muy poco y demasiado tarde. Al final, sus hermanos denunciaron los abusos de una forma que pudo ser procesada legalmente, con suficiente documentación de la escuela, y él terminó en un centro de menores. Yo renuncié a mis derechos parentales ante el Estado y saqué órdenes de restricción para toda la familia, incluyendo a los niños que tenían miedo de denunciar. Es algo horrible para cualquier familia, y honestamente no hay apoyo real en Estados Unidos para quienes deben sobrevivir algo así. Historia 14. Esto pasó hace unos 12 años. Puede que haya cruzado caminos con otros, pero recuerdo bien a uno en particular que tenía un diagnóstico confirmado. Entró esposado y el psiquiatra residente señaló y comentó: en realidad le diagnosticaron hace como 5 años. Lo vi de lejos, sin tener contacto directo con él. Este hombre tenía un historial de actos violentos y acababa de salir de prisión tras cumplir su condena. Creo que llevaba fuera unos 6 meses y justo había intentado hacerle daño a un niño. Pero aquel pequeño sobrevivió porque un padre lo sorprendió en el acto y no dudó en hacerle pagar las consecuencias con una paliza contundente. Lo curioso era que él hablaba con mucha calma e incluso cierto carisma con un detective, como si esas esposas en sus muñecas no significaran nada. Nosotros estábamos todos tensos porque el detective parecía realmente fascinado por él, y hasta seguía el ritmo de su energía amable y ligera. Era como si una tensión enorme simplemente no existiera entre ellos. Historia 15. Si tienes suerte, te dejan en paz, si no, terminas como yo, atrapado en todo ese rollo. Te juro que él solamente habla para ver qué mentiras de su gente se van a tragar. Siempre se hace la víctima y jamás se responsabiliza por su propio comportamiento. Yo empecé a darme cuenta cuando comenzó a burlarse de mi empatía hacia los demás, aunque en privado parecía no tener ni una pizca hacia mí, y además evitaba mostrarla a toda costa. Es una locura. Tienes una conversación mostrando simpatía y comprensión, y luego lo escuchas repetir casi las mismas palabras, pero como si fueran suyas, usándolas para manipular a otra persona. Es realmente extraño. Como si tuviera que robarse las emociones de los demás para sentirse
Son unos verdaderos ladrones de energía, de vibras ajena. A veces me pregunto, si hicieras un funeral falso para uno de ellos, fingiendo que es real, y todo el mundo estuviera riendo y de buen ánimo, ¿también se burlarían de eso? ¿O acaso se adaptarían a la energía del lugar? Historia 16. Tuve un jefe que literalmente me exprimía hasta el cansancio. Y lo único que parecía preocuparle era encontrar a alguien que lo reemplazara. Cuando llegó a la empresa, en solo 6 meses renunciaron 17 personas. La gente llegaba a trabajar llorando en sus escritorios. Él impuso una prohibición para que el equipo de desarrollo no pudiera comunicarse con el de marketing. Además, de manera clandestina modificó nuestros sistemas informáticos para leer nuestros correos y usarlos en nuestra contra. Imagínate esa sensación. Como si alguien tuviera la rodilla sobre tu garganta todo el día, todos los días. Esa lucha constante por poder respirar, el peso aplastándote sin descanso. Varios de nosotros terminamos desarrollando ansiedad y depresión por tener que soportar ese ambiente. En un momento, después de que un grupo importante ya había renunciado, empezamos a hablar sobre tomar represalias. Nadie lo decía claramente, pero todos sabíamos a qué nos referíamos. Aunque yo también quería esa revancha, logré convencer al grupo de que la mejor manera de responder era seguir adelante y triunfar. Y mira tú, 13 años después, ahora trabajo con 2 de esos mismos compañeros y la estamos rompiendo, en un lugar increíble con condiciones mucho mejores. Pero, aunque trato de no pensar en eso, todavía tengo que esforzarme para no salir a buscarlo y cobrarme de alguna forma. Historia 17. El hijo de mi amiga. Cuando nuestros hijos estaban en la primaria, conocí a una mamá con la que enseguida hice muy buena amistad. Me encantaba mi nueva amiga y, para colmo, nuestros hijos tenían la misma edad. Eso sí, mis niños, que son bastante sociables y amigables, no disfrutaban tanto ir a jugar a su casa con los suyos. Su casa tenía una escalera enorme, altísima, como de 1,5 pisos, toda en línea recta. El cuarto de juegos de los niños estaba en la parte superior. Un día, estaba a mitad de la escalera revisando cómo iban las cosas. Mi hija estaba parada arriba, mirándome desde ahí. Desde mi ángulo, yo no podía ver hacia el cuarto de juegos, pero sí alcancé a notar que el hijo de mi amiga se estaba acercando sigilosamente por detrás, con una expresión casi maniática. Como si se estuviera divirtiendo mucho porque estaba a punto de empujar a su mamá por las escaleras. Le grité de inmediato. Él se sobresaltó y cambió su cara. Vi cómo pasó de una expresión malvada a una de niño adorable en cuestión de segundos. Sin pensarlo 2 veces, agarré a mis hijos y nunca volví a hablar con esa amiga. Tenía miedo de dejarlos cerca de su hijo. Y estaba segura de que la dulce mamá jamás habría creído lo que yo había visto. Intenté regresar 1000 veces a esa conversación para explicar por qué actué así, pero nunca pude encontrar las palabras para hacerlo. Historia 18. En la escuela donde trabajo, había un niño que tenía esta habilidad inquietante. Mentía con tanta calma sobre cosas que nosotros mismos habíamos visto claramente que había hecho, que daba escalofríos. Por ejemplo, solía hacer travesuras con las pertenencias de los demás, como esconder sus mochilas, y luego se quedaba a la distancia, observando cómo los demás se desesperaban buscando sus cosas. Un día se metió en problemas porque había tirado la ropa de unos compañeros en el baño. Pero al día siguiente, su mamá vino a preguntar qué íbamos a hacer con los chicos que supuestamente le habían roto los dedos. Nosotros no entendíamos de qué hablaba, porque habíamos visto claramente que él podía cargar libros pesados y usar bien las manos después de lo que había pasado. Ella sacó unas radiografías para confirmar la lesión. Así que pensamos que el niño se había roto los dedos él mismo para evadir el castigo original. Tenía apenas 10 años. Historia 19. Sus ojos reflejaban un vacío aterrador. La primera noche que la vi, les comenté a mis amigos. Tiene unos ojos como de alma perdida. Se rieron, pero en realidad no comprendían del todo lo que quería decir. Yo lo tenía claro. Ella era una sociópata, y, de alguna manera, eso se percibía a simple vista. Después terminó atrapando a uno de mis mejores amigos, y hasta el día de hoy, él carga con las heridas que ella le dejó, pero aún así la perdona una y otra vez. Literalmente no conoce límites ni dignidad. Hacía cosas que rompían cualquier norma social sin reparar en las consecuencias. Se aprovechaba de la gente, pero para ella eso era simplemente lo habitual. Incluso pasó tiempo tras las rejas. Durante todo un embarazo consumió sustancias fuertes y bebió sin freno. Atrapaba hombres y los usaba hasta que dejaban de tener valor para ella. Lo engañaba constantemente. Mi amigo ahora parece un cascarón vacío.
Aunque estaban divorciados, siempre terminan reencontrándose. Ella solo lo utiliza para sacarle dinero y apoyo hasta que se aburre y busca a otro. Cuando los nuevos se cansan, vuelve a él. Es una dinámica enfermiza. Estar en la misma habitación con ella es como saber que una serpiente letal se desliza sin que puedas ubicarla. Los psicópatas dejan un escalofrío que no se olvida jamás. Historia 20. Una de las personas con rasgos psicopáticos que conocí. Desde el primer instante sentí que algo no estaba bien con él. Hablar con él era como conversar con un cuerpo vacío. Sin emociones, sin entusiasmo, sin energía, simplemente un ser extraño y hueco por dentro. Lo encontré unas 5 veces en 2 países distintos. Primero, intentó venderme un club en Singapur, justo en Marina Bay Sands, pero todo fue una estafa clara. Luego organizó un concierto que también resultó ser un engaño y después desapareció, regresando a Japón. Jamás mostró una pizca de empatía, solo mentía y manipulaba a las personas como si fuera un depredador jugando con presas indefensas. Unos años después lo vi en la televisión japonesa. Había sometido a su novia a una violencia terrible, y las cámaras de vigilancia lo mostraban trasladando el cuerpo al mar en Yokohama, atado a un bloque de cemento. En las imágenes de la policía escoltándolo, tenía esa misma expresión cansada, inexpresiva y vacía que siempre le había visto. Historia 21. Mi ex mejor amiga fue testigo del calvario que viví durante 10 años bajo el yugo de mi esposo. Sufrió conmigo abusos de índole sexual, privaciones, me ocultaba las llaves del auto para evitar que me fuera, y un sinfín de torturas más. Ella estuvo a mi lado en uno de los capítulos más oscuros de mi vida. Me acompañó en el nacimiento de mi hijo y me sostuvo en el posparto. Cuando él me confinó a un sofá por 4 meses porque el bebé le impedía descansar, y yo me sumergí en una depresión profunda. Gracias a su apoyo pude levantarme, encontrar mi primer empleo a los 29 años, un tiempo en que ni siquiera sabía cómo enfrentar las cuentas. Incluso organizó una celebración cuando logré cerrar el capítulo de mi divorcio, que se extendió por 3 largos años. Pero la traición llegó desde donde menos lo esperaba. Este pasado marzo descubrí que ella y él habían iniciado un vínculo oculto, al menos por un mes, sin que yo lo supiera. Cuando la confronté, me respondió que las personas cambian y que él es mejor con ella que conmigo. Al romper todo contacto, comenzó a acosarme y perseguirme, y esa sombra aún persiste. Estoy en proceso de conseguir una orden de protección. Lo más doloroso es que, frente a todos, ella sostiene que la culpable soy yo por no respaldarlos. Hizo oficial su relación en línea justo el día de mi cumpleaños tras meses de silencio sobre ellos. Como si fuera poco, se vistió a modo de una extraña imitación de mí para posar en fotos con él y con mi hijo. No encuentro otra manera de llamarla, una persona sin escrúpulos completamente manipuladora. Historia 22. Empecé una relación con este chico y, después de casi 8 meses de un maltrato constante, habiendo agotado todas las opciones para salir por mi cuenta, finalmente pedí ayuda a la policía. Él respondió secuestrando a mi perro y enviándome videos donde le causaba un daño grave en una pata y la mantenía privada de alimento. La tenía encerrada en un auto ardiente, sin agua, como si quisiera provocarme para que fuera a rescatarla. La maltrató durante casi un mes hasta que finalmente se detuvo. Las cosas que me hizo a mí fueron terroríficas y horribles, pero nada dolió tanto como eso. No sé cómo lo hacía, pero si cambiaba mi número de teléfono, en pocas horas él ya lo tenía. Fue realmente aterrador, tuve que abandonar mi casa y esconderme durante mucho tiempo. No tenía idea de quién era realmente hasta que se quedó a pasar un fin de semana en mi casa, y nunca se fue. Los primeros 6 meses fueron maravillosos, era increíble y yo estaba completamente enamorada. Pero un día, de repente, mostró su verdadera cara y todo cambió. La situación empeoró tan rápido que ni pude creerlo. No me permitía estar sola, ni siquiera para ir al baño. Solo podía hablar por teléfono usando el altavoz y no tenía permitido mandar mensajes de texto. Cuando finalmente logré liberarme, estaba destrozada, pero a la vez aliviada. Sin embargo, hay un lado positivo en toda esta historia. Él fue la razón por la que decidí dejar las adicciones y cambiar mi vida. Y aunque suene extraño, le estaré eternamente agradecida porque esa experiencia me llevó a valorar más quién soy y a permitirme solo tener cerca a personas que realmente me quieren y me respetan. Historia 23. Una vez contratamos a un joven que solo trabajó con nosotros por un corto tiempo. Yo trabajo en recursos humanos, así que fui la encargada de darle la bienvenida y también de despedirlo cuando renunció. Recuerdo que me parecía un poco extraño.
No por algo en particular, sino porque parecía estar ensayando cómo comportarse en situaciones sociales. Tenía dificultad para entablar conversación y a veces soltaba comentarios fuera de lugar que resultaban incómodos o raros para sus compañeros. Tuve que hablar con él varias veces para corregir ese comportamiento. Un día, estábamos conversando sobre un incidente con otro empleado y le expliqué que, según la ley del Estado, necesitaba obtener consentimiento antes de grabar o hacer videos de alguien. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, el consentimiento no existe. Recuerdo que abrí la boca varias veces para responderle, pero al final solo le dije de forma educada que la conversación había terminado. Estaba completamente serio, y eso me incomodó mucho. Pocos días después renunció. Unos meses más tarde nos enteramos de que había quitado la vida a una mujer que generosamente lo había dejado quedarse en su casa unas noches porque él estaba sin hogar en ese momento. Curiosamente, meses atrás llegó otro joven a trabajar con nosotros que, en una conversación parecida, también me dijo que el consentimiento no existía y que los demócratas lo habían inventado. Renunció semanas después, entregó su carta con 2 semanas de anticipación, y yo acepté su renuncia al instante, pagándole esas 2 semanas en menos de 1 hora, solo para asegurarme de que ya nunca volviera al trabajo.